Me llamo Pedro Arrojo Agudo, soy profesor en la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza. Soy profesor en la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza y bueno, tengo el honor de dirigir esta muestra, esta exposición Agua, Ríos y Pueblos. Pediros en principio disculpas, no soy catalano parlante, entonces yo por mi parte pues haré mi rápida intervención en castellano. La exposición Agua, Ríos y Pueblos es una iniciativa que surge ya en un tiempo ya, tiene sus años. En el 2000 en concreto se inspira a raíz de la publicación en Londres de lo que fue el informe de la Comisión Mundial de Presas. En este informe, promovido inicialmente por el Banco Mundial y en el que acabó participando un gran debate internacional con gobiernos, empresas hidroeléctricas, pero también comunidades, pueblos afectados por grandes represas, ecologistas, etc., se hizo un informe, yo creo, muy relevante. En uno de los párrafos decía: hemos podido contabilizar exactamente cuántos metros cúbicos de agua podemos almacenar hoy en el mundo dentro de las 45.000, más de 45.000 grandes presas que hemos hecho en el siglo XX. Nos fue imposible determinar cuántas personas hemos sacado a la fuerza de sus casas por inundación de sus pueblos. Y al final decía, estimamos que entre 40 y 80 millones de personas. El dato en envergadura es impresionante, pero para mí lo más impresionante es decir 40 a 80 es tanto como decir no tenemos ni idea. Y eso a pesar de haber contado con el apoyo sincero de los gobiernos. Es decir, estábamos ante una de las muchas ocasiones en donde se da la invisibilidad de las víctimas. Víctimas que en muchos casos son luchadores sociales, son pueblos que están en lucha no por nada, sino simplemente por su supervivencia muchas veces. En aquel momento, junto con otras organizaciones a nivel internacional, International Rivers, WWF, luego estuvo también Ingeniería Sin Fronteras, otra serie de organizaciones, empezamos a inspirarnos, dijimos, sería bueno intentar hacer un homenaje, visibilizar a nivel mundial el perfil humano de los conflictos del agua. Vimos que ese problema de invisibilidad no era solo con las presas. 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable, más de 10.000 mueren cada día. Ha desaparecido la pesca, la proteína de los pobres, de la mayoría de los ríos, de ecosistemas acuáticos. Los riesgos frente a situaciones que se agravan en cambio climático por inundación o sequía cargan siempre sobre los más pobres, los más vulnerables. En el Katrina todos los que murieron, prácticamente todos, eran negros y pobres. Los ricos y rubios o blanquitos parece que flotábamos mejor. Bueno, todos estos temas que tienen que ver con conflictos, problemas del agua en 6 áreas temáticas diferentes son los que se analizan en esta exposición. 25 estudios de caso, fotografía de gran formato, autores en muchos casos de renombre internacional, y en definitiva es el perfil humano de las luchas del agua, de los conflictos del agua. Problemas de privatización, como en Bolivia, en el caso de Cochabamba y en otros, constituyen esos 7 áreas temáticas, 6 áreas temáticas, y una 7ª área temática que son casos en Cataluña. Allí donde llega la exposición y con antelación los propios movimientos sociales ofrecen materiales fotográficos, ofrecen la historia, una serie de historias próximas que probablemente no tengan obviamente la envergadura del conflicto, la presa de Tres Gargantas o de la guerra del agua de Cochabamba en Bolivia, pero tienen la fuerza de la cercanía, de la implicación de las personas que viven en ese territorio. Esta exposición va a ser en el Museo Marítimo. Se puede decir que aunque hubo un prolegómeno de arranque en Málaga el año pasado, es en México hace unos días y Barcelona donde se inicia ese itinerario de 5 años por todo el mundo. Museo Marítimo en la Sala Grande, esa sala emblemática del siglo XIV, de 1.800 metros cuadrados, desde el 4 de mayo, el 4 de mayo a las 5 de la tarde se hace la inauguración de la exposición. A renglón seguido, a las 7 se hace el primer debate de toda otra serie de debates que va a explicar Jaume a continuación, y que es lo que se llama la Agenda Ciudadana del Agua. Allí donde llega la exposición, con antelación se reúne, se convoca a colectivos sociales del territorio implicados, interesados en estos temas, artistas, investigadores de la universidad o de las universidades, enseñantes,
y se les convoca, se les invita a elaborar bajo su propia responsabilidad una agenda ciudadana. Hay que decir que todo esto ha sido posible gracias también a un apoyo institucional muy potente, importante, que hay que agradecer, lo digo con todas las letras, tanto a la Agencia Catalana del Agua, que en estos momentos también tiene abierto pues, el gran debate de la planificación de aguas en Cataluña. Ha sido la única región, el único territorio de todo el Estado español y creo que de los pocos a nivel europeo que ha cumplido el compromiso de colocar la planificación sobre la mesa, tal y como exigía la directiva marco, y está ya información pública, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí esto va a formar parte sin duda alguna de ese empujón de debate ciudadano, pero bajo una norma de libertad. No son las instituciones las que organizan los debates, aunque sí participan en ellos, obviamente, sino que son los movimientos sociales. Entonces, pues dicho esto, solo decir una cuestión que es el espíritu también con el que organizamos esta exposición que va a itinerar por el mundo. Nosotros con la exposición queremos dar protagonismo, existencia, visibilidad a los que tradicionalmente son invisibles. A las víctimas en algunos casos a nivel mundial, a los luchadores sociales que también son muchas veces invisibilizados en estos temas, y les vamos a dar el protagonismo de estar ahí en las fotografías, de dar su versión en primer lugar. Y ahí siempre digo lo mismo, los afectados por estos problemas tal vez no tengan la razón, tal vez no tengan, o con toda probabilidad no tengan la solución de problemas que en muchas ocasiones son muy complejos, pero tienen el problema en primera línea de fuego. Y por ello entendemos que merecen ser conocidos, reconocidos y escuchados. Y una vez hecho este protocolo, por así decir, este protagonismo en primera instancia, ábrase el debate y todas las posiciones son legítimas en el debate. Las de las instituciones, las de los partidos de oposición, las de los sindicatos, las de los pros y las de los contras. Eso pretende ser la agenda ciudadana.